Biblias en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5. Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 5. Cuando usted lo haya encontrado, por favor, dice amén con su mano en alto. Déjeme ver su mano si ya lo encontró. Hay muchos que todavía no. A ver, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el 5. Si lo encontró, levanta su mano, por favor. Y mire a su alrededor. Si hay alguien que no trajo Biblia, invítelo a participar de la lectura ahora. Dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. La mano derecha en el corazón. Querido Dios, ruego, habla a nuestras vidas. Que la palabra tuya corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Al leer el pasaje que nos ocupa esta mañana, hay dos cosas sobre las cuales quiero llamar su atención en primera instancia. Y es que este pasaje pertenece al Nuevo Testamento. Eso es importante porque quiere decir que esta historia o que esto sucede después que Cristo murió. Ocurre después en que Jesús trae la gracia y la verdad al mundo. Es importante por eso, porque ocurre en la dispensación de la gracia, que es la época que nosotros estamos viviendo. Hasta el día de hoy, todos los pasajes que yo he utilizado para predicar esta serie acerca de la reverencia, la actitud olvidada en la adoración contemporánea, son pasajes del Antiguo Testamento. Pero este pertenece al Nuevo Testamento, pertenece a nuestra dispensación. Y eso debe llamarnos la atención en primera instancia. En segunda instancia, nos debe llamar la atención que Dios hizo con Ananías y Safira lo mismo que Dios hizo con Nadab y Abiú, con Usa o con Coré en el Antiguo Testamento. Es decir, Dios los mató. Dios mató a Ananías y Safira después de que Cristo murió. Con toda la gracia que Él trajo, Dios mató a Ananías y Safira por su pecado. Y entonces eso también nos debe llamar la atención. Porque muchas veces uno dice, o cualquier persona podría decir, habiéndome escuchado los domingos anteriores, dice, sí, pero todos los pasajes que el pastor Iván ha utilizado fueron en la dispensación de la ley. No, esto es en la dispensación de la gracia, lo cual significa que Dios no ha cambiado, que Dios sigue siendo santo y Dios sigue siendo justo. Amén. Dios sigue siendo santo y justo, y Él todavía juzga el pecado. Ahora, cuando nosotros leemos este relato, estos 5 versículos, nos asalta una pregunta. La pregunta que nos asalta es, ¿y por eso mató Dios
a Ananías y Zafira. ¿Por qué lo mató? Bueno, si leemos así, simplemente leemos, es por mentir. Dice Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a hombres, sino a Dios. Y dice luego el texto siguiente que Ananías, oyendo eso, se horrorizó y expiró y murió. Dios lo mató por una mentira. Imagínense que Dios estuviera matando gente hoy por decir mentiras. ¿Ustedes se imaginan eso? Ni predicador tendrían. Entonces eso, la pregunta que asalta es, ¿y por eso? Solo por una mentira. Bueno, así he llamado al mensaje de hoy. Solo por una mentira. Solo por mentir. Bien, vamos a examinar el pasaje y vamos a intentar responder a esa pregunta. Vale la pena aclarar que si fuera solo por la mentira, Dios sería justo. Porque la Biblia dice que los cobardes, incrédulos, homosexuales, borrachos y mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Y no tienen que acumular, basta con que hagan una de esas cosas. Una sola de esas ya lo descalifica. La paga del pecado es muerte. Pero bueno, hay algo más que eso. Así que lo primero que les voy a invitar a analizar es el pecado de Ananías y Zafira. Vamos a tratar de ver en qué consistió el pecado de esta pareja. El versículo 1 al 3 del capítulo 5 de Hechos que hemos leído dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. O sea que a la mujer la matan por cómplice. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Usted y yo debemos entender que Ananías y Zafira, su pecado no fue retener parte del dinero. Realmente ese no fue su pecado. Ellos podían decidir si vendían o no la heredad. Ninguno los estaba obligando a hacer eso. Lo que ellos hicieron al vender la heredad fue un acto voluntario. Porque cuando Dios pide algo, Él espera que nosotros lo hagamos voluntariamente. Así eso que Dios está pidiendo sea una orden. Por ejemplo, cuando Dios establece el diezmo como un principio para sostener su obra, y el diezmo como un principio de nuestras finanzas, el Señor lo establece y es un deber que nosotros tenemos que cumplir. Es una obligación que Dios nos impone, pero Dios espera que usted realice eso voluntariamente. Es decir, ninguno tiene que estar detrás de usted obligándolo a hacerlo, llamándolo para que lo haga, tratando de decirle: ¿y por qué no lo estás haciendo? No hay que hacerle un seguimiento si usted lo hace o no. Eso es una decisión de cada uno de nosotros. Señor, yo sé que tú lo pediste y yo voluntariamente lo traigo para la gloria de tu nombre, porque yo quiero honrarte a ti. Ananías y Zafira no tenían por qué vender la heredad. Ellos lo hicieron. Segundo, no tenían por qué entregar todo el precio de la heredad. Ellos podían decir: vendimos la heredad y queremos dar, para que ustedes ayuden a los necesitados, el 50%. Y nosotros nos quedamos con el 50%. Ninguno les estaba diciendo que tenían que dar el 100%. O sea, su pecado no fue quedarse con el dinero. Su pecado fue
que vendieron la heredad en 1000 y dijeron que la habían vendido en 600. Ellos no tenían que hacer eso. Ninguno los obligó. Eso fue un acto voluntario. Si es un acto voluntario, entonces ¿por qué yo tengo que hacerlo, ir a mentir sobre eso? Si era solo un acto voluntario. Cuando tú y yo entregamos a Dios, debemos entregar sin reservas, sin engaños y sin mentiras. El pecado de Ananías y Zafira fue ambicionar la riqueza del mundo. Ellos estaban llenos de codicia. Ellos querían la riqueza del mundo y desconfiaban de Dios y su provisión. Ellos pensaban que podían ofrecerle algo a Dios, traer una ofrenda, pero ellos tenían un plan B. Ellos dijeron, vamos a dar esto para los necesitados, vamos a decir que dimos todo, pero vamos a reservarnos algo por si acaso. Por si eso de dar para Dios no funciona, nosotros tenemos algo acá. ¿Sí me estoy explicando acá? Eso es lo que ellos están haciendo, esa es su conducta. Dice, vamos a tener un plan B. Se dice, ¿eso es serio? Claro que eso es serio. Eso fue lo mismo que hizo Judas. ¿Ustedes escucharon alguna vez a Len Ballinger explicando esto? Judas tenía él tenía un plan de retiro. Él tenía un plan B. Judas dice que era el tesorero de los discípulos y que él sustraía. Él siempre agarraba un poquito de la bolsa y él estaba manteniendo, como quien dice, si a este le falla esto del reino, yo tengo mi plan de retiro asegurado. Es desconfiar de lo que Dios puede hacer. Si le vas a entregar a Dios, entrégale con todo tu corazón, sin reserva alguna, confiadamente, diciendo, yo sé que tú eres mi proveedor y mi sustentador, tú eres mi ayudador y te voy a creer y voy a confiar en ti hasta el final. Bendito el nombre del Señor. Tener un plan adicional, un plan B, fue el problema con Ananías y Zafira. Ellos pensaban que podían servir a Dios y a las riquezas. Y ustedes saben que Jesús dijo que eso no se puede. No podéis servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Dios y las riquezas son dos señores que van por caminos muy diferentes y es mutuamente excluyente servir a Dios y servir a las riquezas. Usted puede servir a Dios y servirle a Dios con sus riquezas, bendito el nombre de Dios, pero jamás podrá servir a Dios y a las riquezas. Esa es la invitación de las Sagradas Escrituras. Pero Ananías y Zafira creen que pueden hacer las dos cosas. El pecado de ellos fue tratar de mentir también. Era ambicionar, era desconfiar de la provisión de Dios, era entregar su corazón al servicio de las riquezas. Fue mentir a Dios y mentir a su pueblo. En realidad ellos siempre tenían una parte reservada. Ananías y Zafira pensaron que podían engañar a los apóstoles, desconociendo que el poder del Espíritu Santo puede revelar lo que hay en nuestros corazones y lo que nosotros estamos haciendo. El Espíritu Santo puede mostrarle, y ellos como que menospreciaron al Espíritu Santo. Por eso cuando Pedro dicta la sentencia, Pedro dice, ¿ustedes creen que pueden mentir al Espíritu Santo? No habéis mentido, escuche, a hombre, sino a Dios. El Espíritu Santo es Dios. Toda persona que intente engañar a Dios se engaña a sí mismo. No lo dice las Sagradas Escrituras. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. No era contra los apóstoles, no era contra los hombres, no era contra la institución, no era contra la iglesia. Era contra Dios que estaban intentando engañar. También intentaban engañar a los primeros cristianos.
Ellos, Ananías y Zafira, aparentaron que eran más generosos de lo que realmente eran. ¿Estás viendo toda la maldad que hay ahí? Ellos estaban aparentando generosidad cuando realmente no eran nada generosos. Y por último, ellos estaban aparentando que eran unos discípulos eminentes, cuando ni discípulos eran. Por eso es que el texto comienza diciendo, pero un hombre llamado Ananías. No dice, pero un discípulo llamado Ananías. Dice un hombre, como quien dice, ese no pertenecía a la iglesia. Ese no era nacido de nuevo. Ese quería hacerse pasar por discípulo, pero no era. Así que el pecado de Ananías y Zafira no fue solo la mentira. Resumo, fue amar más el dinero que a Dios. Fue intentar engañar a Dios y a los apóstoles. Fue aparentar que eran generosos y discípulos. Todo eso se conjuga en el pecado de esta pareja. Mira, es pecado traer nuestra ofrenda como parte de la adoración a Dios con reservas y desconfiando de su provisión. Eso es pecado. Cuando yo doy para la obra del Señor, tengo que dar sin reservas. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que cuando pago el diezmo y cuando entrego la ofrenda, yo no puedo después decir, yo tengo que saber qué es lo que hacen con mi diezmo. O qué es lo que están haciendo con mi ofrenda. Porque si es suyo, ¿para qué lo dio? El deber mío es pagar el diezmo y la ofrenda. Y el deber de quien administra es hacer bien lo que están haciendo. Yo cumplo con lo mío y el otro que cumpla con lo suyo. Y Dios juzgará a cada uno. Imagínate, fuera de Colombia, esto ocurrió fuera de Colombia. Para que ninguno piense, el pastor como que fue una iglesia ahorita. Esto ocurrió fuera de Colombia. Hubo un creyente que después de 3 años de ser miembro en una congregación, se cambió de congregación porque se disgustó con el pastor. Esas cosas pasan. Él se molestó con el pastor y él decidió cambiar de congregación. Y vino a decirle al pastor, pastor, yo llevo un registro de todos los diezmos que yo he pagado aquí. Así que yo me voy, pero usted me devuelve mis diezmos. Él lo que estaba haciendo era un ahorro. Tenía la iglesia como un banco. Me devuelve todo. Eso es un fondo de pensiones, un fondo de retiro. Usted me tiene que regresar todo lo que yo he diezmado. Ese sí que diezmó con reservas. Y ese sí que ahorró, ofrendó con reservas. Pues cuando tú diezmes y ofrendes, cuando tú des para la obra del Señor, cuando ofrezcas tu culto a Dios de esta manera, hazlo sin reserva alguna. Señor, yo lo estoy haciendo porque te creo a ti. Yo no se lo estoy dando a un hombre, yo te lo estoy entregando a ti para tu obra, Señor de gloria. Y yo sabré, Dios eterno, que tú recibes mi ofrenda. El problema es el otro, pero tú recibes mi ofrenda. Dios recibe lo que tú estás haciendo con un corazón íntegro para Él. Alabado el nombre de Dios. Es pecado ofrecer nuestra adoración a Dios intentando impresionar a otras personas. Eso descalifica nuestra adoración. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Ellos querían mentir, engañar, aparentar ante los demás que eran verdaderos discípulos y que eran generosos. Y cuando nosotros ofrecemos un culto a Dios, tratando de mirar es para los lados y no para arriba, Dios eso no lo recibe. ¿Usted me escuchó? La oración se hace hacia arriba, no hacia los lados.
La adoración se ofrece hacia arriba, no hacia los lados. Por eso a veces cuando David, Mical le dijo, tú te has vuelto como un criado, tú te has ridiculizado. David le dijo, yo no lo hice delante de ti, yo lo hice delante de Dios, que fue el que me llamó. Cuando usted adore, cuando usted ore, cuando usted dé limosna, cuando ayude al necesitado, cuando haga el bien, hágalo para la gloria de Dios. Si los hombres no lo ven, no importa. Si Dios lo ve, eso es lo que importa. Aplaude al Señor, hermano. Aplaude al Señor. Es pecado ofrecer nuestra adoración para aparentar ante los que nos ven. No se trata de que la gente nos vea como piadosos, que digan ayuna mucho, ora demasiado, es una persona espiritual. Usted y yo no nos tenemos que preocupar por eso. Jesús nos enseñó, cuando ustedes vayan a orar, métanse en su habitación, cierren la puerta, oren en secreto, que si tu Padre te ve en lo secreto, Él te recompensará en público. Aleluya, aleluya. Pastor, pero es que nadie se da cuenta que oro. La gente cree que yo ni oro, que yo ni ayuno. No importa, Dios sí te está viendo. Y como Él te está viendo, un día te va a levantar. Y cuando te levantes, todos sabrán que eres una persona consagrada delante del Dios de gloria. Todos lo sabrán. Porque la vida devota se revela. Porque la vida devota se manifiesta. Se manifiesta en el andar, en el vivir, en el hablar. No necesitas hacer un gran esfuerzo. Cuando caminas cerca de Dios, eso se nota. A uno se le pega el olor a Dios. Aleluya. Si caminas con Él, la gente lo va a notar. La gente va a decir, tiene una manera de vivir, de ser, de andar. Me dice que Jesús está cerca de Él. Aleluya. En segundo lugar, los motivos de Ananías y Zafira. Lo primero que he analizado es el pecado de Ananías y Zafira. Segundo, los motivos. Porque es que lo que estamos hablando es solo por una mentira. No, ya dijimos que no. No solo fue mentira. Fue querer engañar. Fue ambición. Fue desconfianza de Dios. Fue intentar impresionar. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué era lo que movía a Ananías y Zafira? Porque para Dios es más importante lo que nos mueve que lo que hacemos. Dios no ve lo que la mano da. Dios ve lo que el corazón motiva. El motivo del corazón. Aleluya. Antes de ver la mano, Dios ve el corazón. Antes de ver la conducta, Dios ve nuestros motivos. Para Dios es más importante lo que llevamos por dentro, mis queridos. Porque hay personas que hacen cosas buenas con motivaciones insanas. Algunos, dijo Pablo, predican a Cristo por vanagloria. Otros predican a Cristo por contienda. Pablo dijo, de todas maneras, Cristo es predicado. Y gente se salva. Qué terrible condición esta, ¿no saben? Hay gente que serán predicadores, heraldos de la fe, que Dios usará para salvar a otros, pero ellos mismos no serán salvos. Ellos serán el puente por el cual muchos cruzarán para conocer a Dios, pero cuando llegue el día, Dios quemará el puente. Pablo se dijo a sí mismo, no sea que habiendo sido yo heraldo, venga a ser reprobado. Así dice el apóstol Pablo. No siendo que habiendo sido yo heraldo, venga a ser reprobado. Uno que proclamó el evangelio y alcanzó a otro, pero yo mismo fui reprobado. ¿Por qué? Porque no es más importante lo que hacemos que lo que nos motiva. ¿Qué hay dentro de nuestro corazón? Usted puede encontrar los motivos en el corazón de Ananías y Zafira. Hechos capítulo 5, usted lo tiene abierto. ¿Tiene su Biblia abierta allí? Hechos 5,
¿Usted nota cómo comienza el capítulo 5 de Hechos? Dice, pero cierto hombre llamado Ananías con Safira su mujer. Este pero indica que se va a establecer un contraste. En términos técnicos, el pero aquí es una conjunción adversativa. Es decir, va a presentar un contraste entre lo que va a contar con lo que ya contó. La historia que va a narrar ahora va a ser puesta en contraste con la historia que acaba de narrar. Y entonces uno tiene que irse al capítulo 4, a la parte final, que es el contexto del capítulo 4. Y nos vamos a enterar, si leemos versículos 36 y 37, que el contraste primero está entre el pecado de Ananías y Zafira y la conducta de Bernabé. Lean conmigo el versículo 36 y 37 de Hechos 4. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer. Entonces hay un contraste entre lo que hizo Bernabé y lo que hicieron Ananías y Zafira. ¿Qué hizo Bernabé? Vendió la heredad. ¿Y cuánto trajo? Todo. A Bernabé no le interesaba quedarse con nada, porque Bernabé confiaba en el poder de Dios, porque Bernabé quería ayudar a los necesitados. ¿Están acá? Bernabé es el único hombre del que la Biblia dice que era bueno. La Biblia no dice eso de ningún ser humano. Lo dice de Dios, lo dice de Jesús, pero no lo dice de ningún ser humano. Solo lo dice de Bernabé. Capítulo 11 de Hechos, o 9, cuando Pablo se convierte, Saulo de Tarso se convierte, quien lo recibe es Bernabé y lo presenta ante los hermanos. Pero cuando Bernabé hace eso, Lucas dice, porque Bernabé era bueno. O sea, este hombre tenía la fama de ser un hombre generoso, noble, correcto, bueno, que además, según el texto que hemos leído, era un consolador de los hermanos. Dice que se llamaba José y los hermanos le pusieron Bernabé, porque Bernabé significa hijo de consolación. O sea, era un hombre que consolaba a los otros. Y él tenía esta fama. Y como él tenía esta fama e hizo esto, parece ser que Ananías y Zafira dijeron, vamos a hacer lo mismo para que a nosotros también nos consideren buenos, consoladores, nobles. Querían el mismo privilegio de Bernabé sin pagar el mismo precio. Porque así es el hipócrita. El hipócrita quiere engañar, aparentar, lograr la buena fama, pero solo a través de las apariencias. Así que en el corazón de Ananías y Zafira, su primera motivación es una hipocresía galopante. Son deshonestos, pero hipócritas. ¿Sabe lo que significa hipócrita, no? Máscaras. Y a su vez eso significa muchas caras. Un hipócrita es una persona que sabe moverse en diferentes ambientes,
que cae bien en todas partes. Él la pasa bien con los ateos y con los cristianos. Él la pasa bien con los inmorales y los santos. Se camufla, se mimetiza. Es como el camaleón. Estoy hablando de los hipócritas. Por favor, vuélvele a decir al que está al lado tuyo, esto no es apto para no nacidos de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Déjenme ver la mano los que están nacidos. Esto es para gente nacida de nuevo. Porque al nacido de nuevo esto lo mejora. Al nacido de nuevo esto lo purifica y lo santifica. Al nacido de nuevo esto lo confronta y lo ayuda a salir adelante. Dicen que un hipócrita una vez quiso quitarse las máscaras. Se las quitó y salió a la calle y tenía la misma cara. Es parte de su naturaleza. No sabe cómo es eso, es parte de su naturaleza. Es complicado. El pero con el que comienza el capítulo 5 de Hechos también hace un contraste entre el pecado de Ananías y Zafira y el espíritu predominante en la primera iglesia. Porque es que Bernabé solo es un resultado de una iglesia, de la primera iglesia, que es una iglesia generosa. Si usted por favor me acompaña nuevamente, es la voy a tratar de mostrar lo segundo que motivaba a Ananías y Zafira. Lo primero, ya sabemos que es la hipocresía. Dice versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Versículo 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Ese espíritu predominaba en la primera iglesia. Eran característicos. En la primera iglesia ellos se amaban los unos a los otros. Eran compasivos entre ellos. Tenían solidaridad. Eran abnegados y eran generosos. Todo eso está en la primera iglesia. Cuando usted lee las descripciones de Hechos antes del capítulo 5 de cómo es la comunidad de los primeros cristianos, es una descripción hermosa, donde hay poder de Dios, donde hay palabra de Dios, donde hay milagros, pero donde hay eso, donde hay comunión, donde hay verdadera comunidad, vida de comunidad, donde los más necesitados son ayudados porque hay compasión y amor, porque hay generosidad entre todos. Ananías y Zafira fueron una mancha en esa iglesia. Por eso el capítulo 5 comienza diciendo pero, es decir, ellos fueron un pero en la iglesia. Pero en una iglesia así había cierto hombre, no dice discípulo, cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer. El apóstol Pedro es el que dice que algunos son manchas en nuestros ágapes. ¿Han leído? Dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Ágape es el amor incondicional. Y ágape hace referencia a una fiesta de amor en la primera iglesia, donde se reunían y partían el pan juntos con alegría y sencillez de corazón. Y hay quienes son una mancha, dice en la primera iglesia, en esos ágapes. Bueno, Ananías y Zafira fueron una mancha. ¿Por qué? Porque ellos no estaban llenos de generosidad y compasión y amor y solidaridad.
ellos estaban llenos de egoísmo. Eran egoístas. Lo que hay detrás del pecado de Ananías y Zafira no solo es hipocresía, es egoísmo. Eran egoístas. Solo pensaban en sí mismos. Eran ambiciosos y también eran envidiosos. Con razón, Dios los mató. No solo fue una mentira, pero es que detrás hay hipocresía, egoísmo, envidia y ambición. ¿Usted me está escuchando? ¿Atrás me están escuchando en la parte de atrás? Sí. Lo voy a decir duro. Las personas hipócritas, egoístas, envidiosas y ambiciosas jamás podrán ofrecer una adoración que sea aceptada delante del Dios del cielo. Porque Dios ve en nuestros corazones. Y si hay algo de eso dentro, eso nos descalifica para ofrecerle al Dios del cielo. Cuidemos nuestros corazones de malas motivaciones, especialmente de la hipocresía, el egoísmo, la envidia o la ambición. Hay que ser vigilantes, hay que tener cuidado, hay que venir a Dios y decirle: Dios, examíname, ¿qué hay dentro de mí? He trabajado en estos sermones cada semana, los que he venido predicando. Esta semana, mientras estaba trabajando en este sermón, mientras estaba estudiando, tuve que detenerme, tuve que dejar quieto el sermón durante todo un día, 2 días, para arrodillarme, para decir: Señor, perdóname, ayúdame a ser honesto, no quiero ser alguien deshonesto en mi vida. Dios confrontó mi corazón con esto. Nosotros tenemos que aprender a venir a Dios con honestidad. Tenemos que traer el corazón y exponerlo delante del Señor para que Él lo examine, para que Él lo pruebe. Porque para Dios el corazón es más importante que nada. En tercer lugar, el castigo de Ananías y Zafira. ¿Ven lo que he hecho? El pecado de Ananías y Zafira, las motivaciones de Ananías y Zafira, y el castigo de Ananías y Zafira. Versículo 5. Al oír Ananías estas palabras, capítulo 5 de Hechos, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis? Esto se lo está diciendo ahora a Zafira. ¿Ustedes saben que Zafira fue viuda por 3 horas? Sí. No porque se volvió a casar, sino porque se murió. Sobrevivió a su esposo 3 horas. Y Pedro le dijo a Zafira: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, entre paréntesis, parece que los jóvenes sacaban los muertos, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Qué bueno que los jóvenes saquen lo que está muerto en la iglesia. ¡Aleluya! Que Dios levante una juventud que haga eso, que saque lo que no sirve. Dios juzgó severamente el pecado de Ananías y Zafira. Dios juzgó ese pecado severamente porque la hipocresía, la ambición, la envidia y el egoísmo destruyen a la iglesia. Eso destruye a la iglesia. La iglesia es exactamente contraria a eso, a esa manera de ser. La iglesia es todo lo opuesto. Cuando usted encuentra, y usted lo sabe, lo hemos dicho, nosotros no esperamos encontrar en la iglesia actitudes de este tipo. No nos gusta encontrar hipocresía. ¿Sabe cuántos ateos han sido formados en el seno de una iglesia? Nacieron del seno de una iglesia.
Estuvieron en una iglesia y cuando vieron la hipocresía, cuando vieron la falsedad, cuando vieron las codicias de los líderes, cuando vieron el egoísmo de la gente, se retiraron, se alejaron y nunca más quisieron volver. Por eso Dios fue severo, porque eso destruye a la iglesia. Dios fue severo al castigar a Ananías y Zafira, porque la hipocresía, el egoísmo, la envidia y la ambición impiden la obra del Espíritu Santo, impiden la acción eficaz del Espíritu de Dios. Noten que el apóstol Pedro le dice: tú no has mentido a hombre, has mentido al Espíritu Santo, que es Dios. El Espíritu Santo no obra en un ambiente de codicia, no obra en un ambiente de egoísmo, no obra en un ambiente de hipocresía, no obra en ese ambiente. El Espíritu Santo se retiene, se aleja y se va. El Espíritu Santo se entristece. Dios tiene que juzgar a Ananías y Zafira, porque su acción, si se multiplica en la iglesia, va a detener la acción del Espíritu Santo. Dios juzga severamente a Ananías y Zafira, en tercer lugar, para dar un ejemplo a los demás. Fue como cuando a alguien le declaran que tiene una gangrena, ¿sí? Y dicen: tenemos que amputar, porque si no amputamos, todo el cuerpo va a ser invadido por eso. Y entonces amputan para salvar al resto del cuerpo. Pues Dios tuvo que amputar a Ananías y Zafira para salvar al resto de los discípulos. Fue una lección, fue una advertencia. Era para decirle a los que se enteraran de lo que Dios había hecho, era para decirle a ellos: ustedes tienen que temer, para producir temor. Y la Biblia dice que los que estaban afuera temían, los que no eran discípulos se asustaban y decían: nosotros mejor ahí no entramos, porque este Dios mata a los hipócritas y mentirosos, entonces ahí es mejor ser honesto. Qué cosa, ¿no? Era para impedir que se multiplicaran los falsos profesantes de la fe, para impedir que los falsos discípulos se multiplicaran. Este castigo es una advertencia de Dios para todos nosotros el día de hoy. Dios está diciendo: yo no acepto la hipocresía, no acepto la hipocresía en medio de la adoración. Yo no lo acepto, dice el Señor de gloria. Y está escrito como una advertencia. Es más, no sé si usted ha leído Josué capítulo 7. ¿Han leído Josué 7? Por favor, ayúdenme, ¿cómo dice el primer versículo de Josué capítulo 7? 7 versículo 1, Reina Valera. ¿Cómo dice? Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo, él es un descendiente de Judá, para no decir todos esos nombres, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Usted está viendo cómo comienza el capítulo 7? Pero, ¿cómo comienza el capítulo 5? Pero, es lo mismo, ¿eh? Hasta el capítulo 6 de Josué viene describiendo un pueblo victorioso que cruza el mar, que cruza el río Jordán. El pueblo de Israel entrando a la tierra prometida. Conquistan Jericó, la primera ciudad que había que conquistar, la conquistaron. Dios derribó los muros. Hay victoria, pero había un hombre llamado Acán que hizo lo mismo que Ananías y Zafira. La palabra que la Biblia usa en el griego, sustrajo, es la misma que la Septuaginta, versión griega del Antiguo Testamento, utiliza cuando dice que Acán tomó un manto babilónico. Tomó.
Es lo mismo, la misma palabra la utiliza para decir que lo que hicieron fue lo mismo y lo escondió, engañó. Igual, el mismo pecado, en las mismas condiciones. Y Dios dijo a Josué, tienen que apedrear a Acán. Dios dice a Pedro, declara que él va a morir. ¿Por qué? Porque un pueblo que viene en victoria, un pueblo que es santo, no puede ser contaminado por una actitud egoísta, ambiciosa e hipócrita de uno de sus miembros. Dios dejó una lección en el Antiguo Testamento y Dios dejó una lección en el Nuevo Testamento. Allí están las dos advertencias. Ahora, ¿ha hecho gente cosas peores que las que hicieron Acán y Ananías y Zafira? Sí. Pero ahí está el mensaje diciendo, yo no toleraré esto en medio de mi pueblo. Es una advertencia para nosotros. Hay que tener cuidado con lo que tomamos, con lo que sustraemos, con lo que hacemos. Hay que tener cuidado con nuestros corazones. Yo estuve tentado a llamar este mensaje el fantasma de Acán. Ese fantasma persiguió a la primera iglesia en Ananías y Zafira. Y ese fantasma sigue persiguiendo a la iglesia el día de hoy. Y a ese fantasma hay que sacarlo. En el nombre del Señor Jesús. Hay que decir, Señor, ayúdanos a no ser ambiciosos, hipócritas, egoístas, envidiosos. Ayúdanos, Señor, a ser gente recta, con un corazón sincero. No somos perfectos, pero queremos ser honestos delante de ti, Señor de gloria. No somos perfectos. ¿Cuántos aquí cometen errores, faltas? Es mejor que levanten la mano, porque eso es ser honesto. Alcen la mano. Diga yo, pastor, yo me equivoco todos los días. Alcen la mano. Somos débiles, flaqueamos, titubeamos, nos equivocamos. Alcen la mano, diga, es verdad, pastor. No se quede con la mano abajo para que alguien lo mire y dice, este es un santo. Esta persona lo van a canonizar, seguro el pastor Iván lo va a canonizar. No, levántela, porque todos hemos fallado a Dios. Hay que ser honestos, hay que venir a Dios a cara descubierta. Dios sabe que no somos perfectos, pero estamos aquí, nacimos de nuevo y vamos a cambiar todos los días un poquito mejor. Entiende que Dios desprecia una adoración hipócrita cuyo único propósito es impresionar a los que nos ven. Esa es la conclusión. Entiende, Dios desprecia una adoración hipócrita cuyo único propósito es impresionar a los que nos ven. Examina tu corazón y dale tu adoración sin reservas y con exclusividad al Dios del cielo. Cuando Ananías y Zafira murieron, dice la Biblia, los de afuera temían, pero Dios respaldaba con poder y gloria a su iglesia, porque cuando la iglesia es purificada, el Señor manifiesta su gloria en medio de ella. Alabado el nombre del Señor. Permita a Dios que esta palabra purifique nuestros corazones. Cerramos nuestros ojos. Inclinamos nuestras cabezas. Hable con Dios. Tal vez haya alguien que está por primera vez, segunda vez, no sé. Alguien que ha venido varias veces y hoy dice, yo necesito a Jesús. Yo necesito nacer de nuevo. Porque ninguno que no haya nacido de nuevo puede entender esto. Necesitas nacer de nuevo para poder vivir para Dios, para ser tratado cada día un poco mejor. Si tú quieres entregar tu corazón a Jesús hoy, no importa cuánto tiempo tengas de estar asistiendo a una congregación, no importa. Yo te pido, levanta tu mano. Voy a orar por ti. Alza tu mano. Dios te bendiga. Alguien más, Dios le bendiga. Dios le bendiga, 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 Dios le bendiga,
Dios le bendiga, Dios bendiga, Dios le bendiga, Dios bendiga esas manos que se levantan. Voy a rogarle, por favor, ustedes que levantaron su mano, vengan un momento aquí al altar. Déjeme orar por ustedes, vengan. Si usted viene al altar esta mañana, yo tengo convicción que algo extraordinario está pasando. Porque hoy no le hemos dicho que le va a ir bien en la vida, hoy le hemos dicho de qué tenemos que cambiar, qué tenemos que dejar. Aleluya, aplaude a Dios, mira cuántas personas están viniendo. ¿Hay alguien más? Levántese, camine hasta el altar, camine hasta el altar. Pida permiso, si hay alguien allí que le está obstruyendo el paso, pídale permiso, dígale, yo quiero ir al frente, yo necesito que oren por mí, yo voy a darle mi vida a Dios, yo necesito que Dios me cambie. Ven, levántate, camina hasta este altar que vamos a orar por ti. Aleluya, la iglesia aplaude a Jesús. Hay otros que están viniendo. Hay otros que se están acercando. Espíritu de Dios, toca las vidas. La iglesia ahora, que Dios toque las vidas. Cuántas máscaras usamos en nuestra vida. Cuántas apariencias usamos en nuestra vida. Y necesitamos que el Espíritu de Dios nos transforme, nos cambie. Bendito el nombre del Señor, ore por ellos. Dios no quiere que vengas aquí para que salgas condenado. El Señor quiere que vengas aquí para que salgas libre, perdonado, justificado por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendigo el nombre del Señor. Oh Dios, te exalto, te adoro. Digno de gloria y de honra, digno de alabanza. Alabo la gloria de tu nombre. Bendigo la gloria de tu nombre. Santo eres tú, santo eres. Santo eres tú. Toca, Dios, estas vidas. Toca estas vidas. Transfórmales por el poder tuyo, Dios. Obra en sus vidas. Trae un corazón nuevo, Dios mío, un corazón nuevo, un espíritu recto dentro de ellos, una conducta nueva, Dios, cambiados, transformados, tocados por el poder de la gracia tuya. Padre, en el nombre de Jesús, nos colocamos de pies mientras a ellos les invitamos a pasar a consolidación. Pueden acompañarlos si desean seguir orando un momento por ellos. Acompáñenlos, anímenlos allí a ir allá. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Dios, ayúdame a vivir con honestidad, con integridad? Ayúdame, Señor, no quiero ser egoísta, no quiero ser hipócrita, no quiero ser ambicioso, no quiero ser envidioso, no quiero vivir una vida de mentiras. Quiero poder vivir una vida genuina, auténtica. ¿Cuántos quieren pedirle esto a Dios? Ya yo tengo mi mano en alto, hermanos, por si acaso. Padre, ayúdanos en el nombre de Jesús. Toma nuestros corazones. Traemos nuestro corazón delante de ti. Tu palabra nos habló. Tú nos confrontas. Ayúdanos a vivir para la gloria de tu nombre. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a caminar en integridad. Reprende el fantasma de Acán, de Ananías y Zafira, de en medio de tu pueblo, en Jesús. Amén.